Yo creo que la música de Prokofiev a mí me tiene impresionadísimo. A ver, lo he escuchado por momentos, por épocas, ¿no? Hay épocas donde profundicé mucho en Prokofiev y no logré identificar en qué consistía su música, porque Prokofiev no te abre las puertas, es bastante esquivo, no es como esos otros compositores que te intentan atrapar inconscientemente, a lo mejor te intentan transmitir el mensaje lo más rápido posible. Son genios lo que hacen porque el mensaje llega, lo recibe, pero no tienen esta sensación de juego, ¿no? De estar en un laberinto de ideas como está con Prokofiev. Y eso se debe quizá a su mente. Su mente, no nos olvidemos que es un jugador de ajedrez, él juega habitualmente al ajedrez. Y yo siempre lo pienso, ¿cuál es una virtud del ajedrez? Pues esa, ¿no? Tener encima o delante una persona que sabe que va a intentar comprenderte y vos tenés que hacer todos tus esfuerzos para intentar que la comprensión nunca sea limpia, sino que él tenga que forzarse constantemente por intentar entender dónde está la lógica, ¿no? Para poder tú crear tu jugada, ¿no? En el caso de Prokofiev vemos lo mismo trasladado a la música. Prokofiev, sus conciertos, su música toda entera, está llena, pero llena de puntos donde él está por encima del oyente. O sea, Prokofiev no te abre la puerta. El oyente tiene una relación, Prokofiev, con el oyente muy particular, porque Prokofiev hace su propia música para él mismo. O sea, no tiene nada que decir. Prokofiev se lo está diciendo todo a sí mismo y a la música. Por eso es tan interesante. Cuando vemos, por ejemplo, el concierto de Prokofiev que he puesto aquí, que creo que es el número 2, porque es el que es más conocido, pero con el número 1 pasaría lo mismo. He puesto el 2 por poner uno de sus dos conciertos, pero los dos tienen la misma calidad. O sea, tienen una calidad extraordinaria, absoluta. Pero he puesto el 2 porque el 2, lo que nos cautiva del 2 son lo mismo que nos cautiva del 1, pero un poco más quizá, bueno, es más escuchado, creo, si lo tengo entendido, porque todos reconocemos esas primeras notas iniciales, esa sensación bien prokofieviana, ¿no? Se diría, similar a Pedro y el Lobo, similar ¿cómo se dice? Romeo y Julieta. Similar a todas esas creaciones de él que son iguales en el sentido único de que Prokofiev está jugando a un juego infinito, ¿no? Un juego del puro infinito, pero desde su perspectiva única. Es extraordinario Prokofiev. Te das cuenta que Prokofiev siempre tiene una forma de jugar a la música que es irrepetible, que no se puede imaginar y que incluso los propios intérpretes de su música... Yo no he interpretado nunca la música de Prokofiev, a pesar de que yo toco el piano y hay muchas piezas para piano de Prokofiev, nunca he intentado interpretarlas. Supongo que será otro descubrimiento mayor cuando interprete su propia música, pero tengo entendido que debería ser una auténtica locura componer y organizar, o a lo mejor no, lo contrario, te abre otras dimensiones musicales. Pero entender cómo puedes ir siguiendo una música que en sí misma se trata tanto de cambiar de tonalidades, cambiar de escenario casi a la velocidad de la luz, casi a la velocidad imposible de perseguir,
me resulta súper llamativo. Ahora nos encontramos con otro de mis compositores favoritos, quizá uno de mis descubrimientos tardíos más interesantes y que más admiro y que más escucho ahora su música frecuentemente, que es Dmitri Shostakovich. Se me ve particularmente emocionado, a lo mejor, o impresionado, porque su música me impresiona muchísimo, porque creo que es un talento de tal alcance que tiene una relación muy importante con lo que él representa, para lo que él representa la música, y nosotros deberíamos centrarnos en eso, centrarnos en cómo, por ejemplo, Shostakovich domina el ritmo en la música. El ritmo a través de Shostakovich está elevado a la máxima potencia. ¿En qué me refiero al ritmo? Yo evidentemente no voy a hablar con un lenguaje musical abstracto muy complejo, pero yo me refiero al ritmo con esa organización que tiene él de los instrumentos que quizá no representarían nada importante para otros compositores. Un mundo casi fantástico, ¿no? Casi de la fantasía, pero una fantasía también muy satírica. En ese caso es el único Shostakovich que podemos encontrar ese terreno tan extraño, ¿no? Yo creo que es el único. Yo creo que no hay similares a Shostakovich. Y yo creo que eso debería ser la virtud de estos compositores, o su punto más importante, o lo que deberíamos resaltar cuando estudiamos esta gente, ¿no? O sea, cuando estudiamos un compositor e intentamos encontrar un símil, como una analogía en la música, y no encontramos ninguna, nos encontramos ante un fenómeno, auténtico y único, y por eso hay que ya desde ese punto de perspectiva leerlos, interpretarlos y estudiarlos con una suficiente tolerancia, con una suficiente comprensión de que estamos ante algo que evidentemente se nos va a escapar a nuestro propio intelecto. Entonces hay que tener un poco humildad, ¿no? Cuando estudiamos a Shostakovich. Tenemos uno de los inicios de concierto de violín más particularmente conmovedores para mí, que es este nocturno, como él le llama, que es puramente, yo creo que y representar la noche igual de bien que lo representa Shostakovich aquí me parece imposible, casi únicamente a la altura del Claro de Luna de Beethoven. El sentido de sentir que realmente la palabra nocturno cobra sentido, ¿no? Porque vemos una música que viene de la noche, que viene de las profundidades de la oscuridad y que va a representar, en este caso, una luz, pero una luz diferente, una luz que no alumbra, una luz que persigue la luz. Es la luz que necesita realmente salir por alguna parte, pero que no lo logra. Entonces la vemos angustiada, asfixiada, la vemos golpearse contra la pared, y esa es la idea detrás de este concierto, esa sensación de estar encerrado por muchas paredes, una detrás de otra, que hace que la música se sienta acorralada, y por eso crea un terreno de ansiedad constante que le da al mismo tiempo, como digo siempre, una lectura a esta música, una lectura muy profunda. Por eso hay que escucharla con esa perspectiva, ¿no? De entender el contexto en el que está Shostakovich y descubrir realmente en qué situación se encontraba a la hora de componer este concierto y por qué transmitió toda esa sensación que estaba experimentando en el concierto. Evidentemente, cuando escuchamos un poco más de su historia, cobran sentido estas notas tan ansiosas, ¿no? Tan totalmente aisladas del mundo, ¿no? Aisladas de la libertad, incluso de la propia capacidad de ser libre con lo que uno dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un concierto increíble.
un carnaval musical satírico, que tenemos unas relaciones entre la música de las cuerdas con la música de la percusión, que es lo que quería decir con rítmico, me refería a la percusión en Shostakovich. ¿Quién puede hacer que la percusión tenga un papel tan trascendental en unas notas como lo hace Shostakovich? Yo ya lo digo, nadie, para mí nadie, no sé, creo que si algo podría resaltar en Shostakovich es cómo se maneja con las percusiones y con los ritmos ocultos y cómo hace que la propia música tenga su papel como condicionadísimo por esos golpes que damos en Shostakovich. Son golpes de orquesta que están ahí para hacer que la música tenga que tambalearse, y en ese tambaleo Shostakovich crea arte, entonces es único en ese sentido, y lo podemos ver tanto en sus sinfonías, que son increíbles la mayoría. Digo la mayoría porque conozco algunas en profundidad y otras no quiero hablar porque no las conozco, no me gusta hablar de lo que desconozco, pero por ejemplo las que he oído es más de lo mismo. Tenemos momentos donde decís esto no lo hace nadie, ¿no? Esos momentos yo creo que son de resaltar en los grandes compositores. Con esto quiero decir que hay música que son de grandes compositores que al menos la estructuración de la música, no digo ya cómo la hicieron, que eso sí que es irrepetible, pero sí la estructuración, la dirección, la forma, todo eso sí que se puede repetir. No la música, sino la forma, la estructuración. Pero hay partes de sus compositores como Shostakovich, como Prokofiev, que son irrepetibles, que no se puede copiar lo que ellos plantearon, ¿no? La idea previa a lo que hicieron es imposible de copiarlos. Por eso son tan únicos para mí. Podría decir lo mismo de Scriabin, podría decir lo mismo de muchos otros compositores, incluso de Stravinsky también, y de este tipo de compositores que son que no sé dónde sacaban realmente todas sus ideas musicales. Eran únicos, incluso propio Ravel, que para mí Ravel es impresionante, que siempre tengo la contradicción constante entre qué poner primero, la música de Debussy o la música de Ravel, y yo siempre me hago un lío con esa pregunta, porque si bien la música de Debussy me empezó a gustar tardíamente, y cuando me empezó a gustar empecé a admitir y a entender realmente la música de Debussy, y ahora evidentemente la tengo en una perspectiva muy buena, me gusta muchísimo la música de Debussy. Pero sí que es verdad que tardé mucho en entenderla. Primero me gustó Beethoven y todos estos compositores que es más fácil comprenderlos, porque no había entendido qué quería decir. Sin embargo, con Ravel me pasa lo mismo. Es como un genio que se burla de la genialidad, ¿no? Es lo mismo, Ravel es eso, y a mí me gusta ese tipo de mentalidad de no sentirse tan grandes ante sí mismo, ¿no? El concierto número 10 es el que quiero poner para Saint-Saëns, que nunca sé pronunciar el nombre. Desde aquí pido perdón si lo pronuncio mal. Creo que es Saint-Saëns o Saint-Saëns o no lo sé. Pero bueno, todo el mundo sabe de quién hablo, y aparte que no sepa pronunciar el nombre no significa que no lo haya escuchado hasta el hartazgo, aunque es muy difícil hartarse de Saint-Saëns, porque la música de él tuvo una discusión, como un pequeño debate una vez, cuando yo estudiaba música con una persona que la tengo mucho cariño, por otra parte, que no tengo ninguna discusión más allá de eso, fue un debate, un mini debate incluso. Me dijo que la música, que Saint-Saëns no era valiente desde el punto de vista musical, y yo nunca entendía a qué se refería. Creo que se refería a la idea de que Saint-Saëns más o menos no quiso probar nada nuevo a lo que era Beethoven, Schubert, Schumann, y hizo un poco plasmó toda su música con sus propios matices y propia personalidad, pero siguiendo un poco la estela y el camino que siguieron otros. Eso es lo que yo creo que se refería, porque en cuanto a desprestigiar su música lo veo muy complicado, porque su música tiene una calidad extraordinaria. Yo creo que no sé a qué se refieren con que Saint-Saëns no es un gran compositor. A mí me parece extraordinaria la música de Saint-Saëns. No veo ningún tipo de obra por parte de él que no deslumbre y que no lleve consigo la genialidad. Por algo está donde está, ¿no? Entre las grandes almas de la música clásica. Y el concierto número 2 de Saint-Saëns es extraordinario también, es bellísimo, desde el principio hasta el final. El principio también vemos creo que este concierto, si no me equivoco, Saint-Saëns lo compone pensando en el virtuosismo de Sarasate, lo compone pensando en el virtuosismo que había en las diferentes escuelas, porque creo que en este momento concreto había una serie de debate musical entre qué escuela era mejor, la que proponía la escuela española del violín, que era Sarasate, su máximo exponente, la escuela belga, que estaba Isaye, que tampoco sé cómo se pronuncia, luego también estaba Vieuxtemps, también en la escuela belga, y había como varias escuelas, ¿no? Escuelas me refiero a grandes formas de entender el violín y su música. Estaba por ejemplo Paganini en Italia, y creo que había como una cierta idea de exploración. El virtuosismo estaba muy bien visto, estaba de moda, por culpa
de broma, mejor dicho, por consecuencia, o a gracias a Liszt, que Liszt había impresionado mucho. La idea del virtuosismo, gracias a Liszt, adquiere proporciones protagonistas en la música, una pequeña locura colectiva, y todos se interesan por producir obras que estén llenas de virtuosismo, ¿no? Luego también esa tendencia pasó con el tiempo, pero bueno, dentro de esa tendencia encontramos que Saint-Saëns está en ese momento y compone varias obras de este estilo, ¿no? Como por ejemplo la introducción Rondo e Introducción Caprichoso, que es otra obra donde vemos incluso tanto referencias al virtuosismo como referencias a la música española, ¿no? Que está un poco también de la mano de eso, de la mano del virtuosismo de la Escuela Española de Sarasate, si no me equivoco. Incluso habrá otro que me estoy olvidando. Pero la cuestión es que en este concierto también vemos eso. Vemos un violín muy virtuoso que empieza con ya una idea muy clara de crear un terreno dedicado a eso, ¿no? Dedicado a la exploración de la dificultad en el violín, siempre sin olvidarse de la melodía, siempre sin olvidarse del mensaje, pero vemos un violín muy alocado, muy frenético, ¿no? En las notas. Un concierto de violín de una gran personalidad y de una gran amplitud. Sobre todo a mí me gusta el tercer movimiento. El primero evidentemente es interesantísimo. Sin embargo, tengo que ponerle una pega, una pequeña crítica, pero es una crítica subjetiva, y es que el segundo movimiento no me parece tan bueno como los primeros dos. Sinceramente lo digo. Aunque sí que es muy bonito desde el punto de vista de la melodía, tengo que mojarme un poco y decir lo que pienso, y creo que está un poco un nivel inferior. Que no va a ocurrir lo mismo con los diferentes conciertos que veremos a continuación, que son obras maestras completas en su totalidad. Pero este segundo movimiento me sabe a poco, ¿no? Teniendo el primero, que es extraordinario, tanto el final como el principio, como las transiciones que encontramos. Pero el segundo movimiento es como que Saint-Saëns, ahí es como vemos ya las limitaciones comparadas con, por ejemplo, con Beethoven, que sí que sabían hacer adagios o músicas lentas, incluso el propio Brahms. Ahí quizás a Saint-Saëns le faltó llegar, ¿no? a ese nivel, porque como digo, me sabe a poco, sin desprestigiar a este compositor.